Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy absolutamente encantada de tenerlos por aquí otra vez. Hoy, como ya adelantaba, vamos a adentrarnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, un tema que ha provocado ríos de comentarios, teorías y sobre todo, una inmensa expectación, la potencial, la posible, la anhelada reconciliación entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Y no nos quedaremos ahí. Vamos a diseccionar, a analizar minuciosamente qué condición, o mejor dicho, qué condiciones podría haber impuesto Ande para considerar seriamente volver a formar una pareja con Kerem. Así que abróchense los cinturones, porque este análisis profundo promete ser revelador. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles, a los que todavía no lo han hecho, que se suscriban al canal. Sí, ya lo sé, lo digo siempre. Pero es que no quiero que se pierdan nada. Activen la campanita, esa pequeña y fiel compañera, para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Les prometo que siempre traigo contenido fresco, jugoso y actualizado sobre el fascinante mundo del espectáculo, las parejas que nos roban el corazón y, por supuesto, todas las novedades, exclusivas y rumores que rodean a Ande y Kerem. No se lo pueden perder, de verdad. Ahora sí, entremos de lleno en materia. La relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin ha sido un torbellino emocional para sus fans, un verdadero culebrón, una telenovela turca digna de ser vista en la vida real. Su romance, que floreció y germinó en los sets de grabación de la exitosísima Sen Kalkam, capturó la imaginación y el cariño de millones de seguidores alrededor del mundo. Su química era palpable e innegable, sus miradas, cargadas de complicidad y significados ocultos, sus gestos, impregnados de un cariño genuino y conmovedor. Todo, absolutamente todo, parecía indicar que estábamos presenciando el nacimiento de una historia de amor salida directamente de un cuento de hadas, un romance destinado a perdurar en el tiempo. Pero como suele suceder en las mejores historias, en los relatos que verdaderamente nos enganchan y nos hacen vibrar, el drama, la intriga y los giros inesperados no tardaron en aparecer. De repente, como una bomba que estalla sin previo aviso, las noticias sobre su abrupta ruptura inundaron los medios de comunicación y las redes sociales, dejando a todos atónitos y desconcertados. Las razones exactas que condujeron a su separación nunca se aclararon del todo, alimentando aún más la especulación desenfrenada y el desconcierto absoluto entre sus leales seguidores. Se habló de la incompatibilidad de sus agendas profesionales, cada vez más apretadas y exigentes, de las implacables presiones mediáticas, que constantemente analizaban y juzgaban cada uno de sus movimientos, de diferencias personales irreconciliables surgidas en el día a día. En fin, un sinfín de teorías, algunas más plausibles que otras, que intentaban explicar lo aparentemente inexplicable, cómo podía haberse roto, desmoronado, un amor que parecía tan perfecto, tan sólido, tan indestructible. Desde ese momento, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas, demostrando una admirable profesionalidad y resiliencia. Ambos se han enfocado intensamente en sus respectivas carreras profesionales, cosechando éxitos y demostrando su talento en nuevos proyectos. Han tratado con mayor o menor éxito de mantener su vida privada lo más alejada posible del implacable ojo público, conscientes de que cada paso que dan es analizado con lupa. Sin embargo, y esto es crucial, la llama de la esperanza nunca se extinguió por completo para muchos de sus fans más acérrimos, quienes, contra viento y marea, anhelaban fervientemente verlos juntos de nuevo, reviviendo esa magia que los unió. Y es precisamente aquí, en este punto de la historia, donde las cosas se ponen aún más interesantes, donde la trama se complica y se vuelve más intrigante. En las últimas semanas han surgido rumores cada vez más insistentes, cada vez más detallados, sobre una posible reconciliación entre Ande y Kerem. Estos rumores, que al principio eran meras especulaciones, han ido ganando fuerza, sustentados por avistamientos en diferentes lugares, aunque siempre de forma discreta y tratando de evitar ser fotografiados por los paparazzi. Sus interacciones en redes sociales también han experimentado un notable aumento, con me gusta estratégicos, comentarios sutiles y emojis reveladores que han desatado la euforia y la esperanza entre sus fans más optimistas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son estos rumores simplemente una ilusión creada por los fans, un espejismo alimentado por el deseo? ¿O realmente Ande y Kerem están considerando seriamente darse una segunda oportunidad, reescribir el final de su historia de amor? Y lo más importante, la pregunta del millón, ¿qué condición, o condiciones, podría haber impuesto Ande para siquiera considerar la posibilidad de volver con Kerem? ¿Qué precio, qué sacrificio, estaría exigiendo Ande para darle otra oportunidad al amor?
Esta última pregunta es la que nos convoca hoy aquí, la que nos motiva a analizar en profundidad la situación. Analizando detenidamente la trayectoria de ambos, su personalidad, su forma de ser, la dinámica de su relación pasada y, por supuesto, los rumores que circulan, podemos hacernos una idea, aunque sea aproximada, de que podría estar pidiendo Ande para considerar seriamente darle otra oportunidad al amor y a Kerem. En primer lugar, y esto me parece fundamental, creo que una de las condiciones más importantes, la piedra angular de cualquier posible reconciliación, podría ser la privacidad. Ande siempre ha sido muy celosa de su vida personal, una cualidad que la honra y la define. Ha expresado en numerosas ocasiones su incomodidad ante la constante y agobiante atención mediática, la presión constante de los paparazzi y el escrutinio público al que se ve sometida. Es muy probable, casi seguro, que haya pedido a Kerem que sean mucho más discretos con su relación, que eviten exponerse tanto en redes sociales, que limiten su presencia en eventos públicos y que, en definitiva, protejan su intimidad. Después de todo, el constante escrutinio público, la falta de privacidad y la presión mediática pudieron haber sido factores determinantes que contribuyeron a su ruptura inicial. Aprender de los errores del pasado es fundamental para construir un futuro más sólido. En segundo lugar, es muy posible que Ande haya exigido un mayor compromiso por parte de Kerem. Aunque ambos son jóvenes, exitosos y tienen una carrera profesional prometedora por delante, Ande podría estar buscando una relación más seria, más estable, con vistas al futuro. Esto no significa necesariamente que estén pensando en casarse mañana mismo o en tener hijos a corto plazo, pero sí que estén en la misma sintonía en cuanto a sus expectativas, sus objetivos a largo plazo y su visión de futuro como pareja. Ande podría estar buscando una mayor madurez emocional y una mayor disposición a construir un proyecto de vida en común. En tercer lugar, la comunicación podría ser otra de las claves fundamentales para esta posible reconciliación. Los problemas de comunicación, la falta de diálogo honesto y abierto, son una de las principales causas de ruptura en las relaciones. Ande podría haber pedido a Kerem que sean más abiertos y honestos el uno con el otro, que se sinceren sobre sus sentimientos, sus preocupaciones, sus miedos y sus deseos. Que hablen abiertamente de los problemas que puedan surgir y que trabajen juntos, como un equipo, para resolver los conflictos de manera constructiva. Una comunicación efectiva, fluida y sincera es fundamental para construir una relación sólida, duradera y feliz. En cuarto lugar, la confianza mutua es esencial, un pilar fundamental sobre el que se construye cualquier relación sana. Los celos, la inseguridad y las dudas pueden ser muy destructivos y corroer la relación desde dentro. Ande podría haber pedido a Kerem que confíe plenamente en ella, que evite caer en rumores malintencionados, en especulaciones infundadas o en chismes de terceros. La confianza es la base de cualquier relación feliz y sana, y su reconstrucción, si se ha visto dañada, requiere tiempo, esfuerzo y honestidad por ambas partes. Finalmente, y esto es algo que considero de vital importancia, Ande podría haber pedido a Kerem que respete su espacio personal y su independencia . Ambos son personas muy exitosas, con una agenda profesional muy apretada y con proyectos personales que les apasionan. Es fundamental que cada uno tenga tiempo para dedicarse a sus proyectos profesionales, a sus hobbies, a sus amistades y a sus intereses personales, sin que esto afecte negativamente a la relación. El respeto por la individualidad del otro, la capacidad de mantener una vida propia y separada de la relación, es crucial para mantener el equilibrio, la armonía y la salud en la pareja. Por supuesto, todas estas son solo especulaciones, hipótesis basadas en lo que sabemos de Ande y Kerem, en lo que hemos podido observar a lo largo de su relación y en los rumores que circulan. Solo ellos, en la intimidad de su relación, conocen realmente los términos de su posible reconciliación, las condiciones que Ande podría haber impuesto y los compromisos que Kerem estaría dispuesto a asumir. Pero analizando su historia, su personalidad y su dinámica como pareja, creo que estas condiciones son muy probables, son elementos clave que podrían estar jugando un papel fundamental en esta posible segunda oportunidad. En cualquier caso, lo más importante es que ambos sean felices, que tomen la decisión que consideren mejor para sus vidas, independientemente de lo que esperen sus fans. Si deciden darse una segunda oportunidad, les deseo lo mejor, que aprendan de los errores del pasado y que construyan una relación aún más fuerte, más sólida y más duradera. Y si deciden que lo mejor es seguir caminos separados, les deseo que encuentren la felicidad por separado, que alcancen sus metas profesionales y personales y que encuentren el amor en otras personas.
En resumen, hemos analizado en profundidad la posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, diseccionando las condiciones que Hande podría haber impuesto para considerar seriamente la posibilidad de volver con Kerem. Hemos hablado de la importancia de la privacidad, el compromiso, la comunicación, la confianza y el respeto por la individualidad. Recuerden que estas son solo especulaciones, pero basadas en el análisis de su historia, su personalidad y su relación. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y de este análisis profundo. Si les ha gustado, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la posible reconciliación entre Hande y Kerem? ¿Qué condiciones creen que Hande podría haber impuesto? ¿Creen que esta segunda oportunidad tiene futuro? Me encantaría leer sus opiniones. Y como siempre, muchas gracias por ver mis vídeos, por su apoyo incondicional y por formar parte de esta maravillosa comunidad. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.